¿Te has dado cuenta de que las personas más bondadosas son las que más sufren? No es casualidad, es una estrategia. La estrategia de otros en tu contra. Aunque crees que ser amable, comprensivo y generoso te protegerá, alguien está usando esas mismas cualidades para controlarte. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta. Crees que estás siendo humano, pero te están domesticando. Maquiavelo lo sabía hace 500 años. Escribió algo que muchos prefieren ignorar. Los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su herencia. En otras palabras, a las personas no las mueve la gratitud, sino el interés propio. Y su bondad, cuando no está protegida, se convierte en una oportunidad para quienes conocen las reglas del juego. Hoy aprenderás sobre 7 situaciones en las que tu amabilidad no te hace admirable, sino un blanco fácil. 7 momentos en los que ser bueno sin estrategia es como ir armado, pero con la pistola apuntándote a la cabeza. No estoy aquí para decirles que ser bueno está mal. Estoy aquí para mostrarles que ser bueno sin conciencia es peligroso, porque el mundo no premia las intenciones, sino las posiciones, y quienes no saben posicionarse, obedecen. 25 minutos, 7 situaciones, una sola verdad. La bondad sin poder es servidumbre voluntaria. Respira hondo, porque lo que viene a continuación no es agradable, pero es real. Conoces esa sensación. Alguien acude a ti con un problema. Escuchas, ofreces apoyo, comprendes, y de repente, sin darte cuenta, cargas con un peso que no es tuyo. Peor aún, te sientes culpable incluso por pensar en dejarlo ir. Esta es la trampa de una empatía mal calibrada. Y no ocurre por casualidad. Ocurre porque te enseñaron a creer que sentir el dolor ajeno es una virtud. Pero nadie te enseñó la diferencia entre sentir y cargar con el dolor, entre comprender y asumir la responsabilidad. El manipulador lo sabe. No necesita fuerza, necesita a alguien que sienta demasiado, alguien que confunda sensibilidad con deber. Y cuando encuentra a esa persona, no la ataca, la conquista, con historias tristes, con una vulnerabilidad fingida, con la frase más peligrosa del arsenal emocional: «Solo tú me entiendes». Maquiavelo diría que la compasión es una virtud privada, pero un error político. Porque la compasión, cuando se muestra en público, cuando se exhibe sin filtro, se convierte en un blanco fácil. El depredador emocional no busca a quienes tienen menos empatía, sino a quienes tienen más. Porque es más fácil manipular a alguien a través de sus sentimientos que a través de la razón. Piensa en cuántas veces has oído: «Eres la única persona que me escucha», o «Sin ti, no sé qué haría». Estas frases no son halagos, son ataduras, son maneras de atraparte en un papel que nunca pediste desempeñar, pero que ahora te sientes moralmente obligado a mantener. Y lo peor es que funciona, porque eres buena persona, porque te importa, porque te enseñaron que abandonar a alguien en apuros es crueldad. Pero nadie te dijo que hay un tipo de sufrimiento que no busca solución. Hay un sufrimiento que busca público. Y tú te convertiste en su escenario. Mira, no digo que toda vulnerabilidad sea manipulación. Digo que toda vulnerabilidad puede serlo. Y la única forma de distinguirlas es observar el patrón. Quien sufre de verdad busca una salida. Quien manipula busca atención. El primero quiere resolver el problema. El segundo busca público. ¿Cómo escapamos entonces de esta trampa? ¿Cómo medimos el dolor ajeno sin ahogarnos nosotros mismos en él? Primero, aprende a diferenciar la empatía de la responsabilidad. Puedes sentir el dolor ajeno sin sentirte responsable de sanarlo. Puedes comprender sin sacrificarte. Esto no te hace insensible, sino que te hace resiliente. En el trabajo, esto se traduce en: cuando alguien acude a ti con un problema personal que interfiere en su vida profesional, escuchas, pero no te haces cargo de la solución. Puedes decir: entiendo que estás pasando por esto. ¿Qué necesitas para resolverlo?
Fíjate en la diferencia. No dijiste, yo lo resolveré por ti. Le devolviste la responsabilidad, con empatía, pero con límites. En el seno de la familia es aún más difícil, porque el juego emocional es una tradición muy arraigada, pero la regla es la misma. Puedes querer a alguien sin cargar con su vida. Puedes estar presente sin estar disponible las 24 horas. Eso no es frialdad, es instinto de supervivencia. En las relaciones, la empatía excesiva destruye la atracción, porque cuando lo entiendes todo, lo justificas todo, lo toleras todo, dejas de ser un igual, te conviertes en terapeuta, y nadie quiere su propio terapeuta. El respeto exige límites, y a veces los límites exigen decir, entiendo, pero esto no se aplica a mí. La metáfora es simple y brutal. El cordero que intenta curar al lobo termina siendo su cena, no porque el lobo sea malvado, sino porque es un lobo, y los corderos que lo olvidan no evolucionan, desaparecen. Tu empatía es un don, pero sin estrategia se convierte en una cadena, y las cadenas, por muy doradas que sean, siguen atando. Trabajas más que nadie, cumples con los plazos de entrega, resuelves problemas que nadie más vio, y cuando llega el momento de un ascenso, eligen a otra persona, alguien que habla más, se vende mejor, acapara más atención, y te quedas ahí, intentando comprender qué te faltó. Lo que faltaba era presencia, no competencia, presencia. Te enseñaron que la humildad es una virtud, y lo es, pero la humildad como espectáculo público es un error estratégico, porque el mundo no premia a quienes se mantienen en un segundo plano. El mundo premia a quienes se hacen valer, y hay una gran diferencia entre ser humilde y ser invisible. Maquiavelo observó esto en las cortes italianas del siglo XVI. Vio cómo hombres competentes caían en el olvido mientras que hombres comunes, pero con visibilidad, alcanzaban el poder, y lo llamó el error de la modestia pública, porque la modestia, cuando se practica sin estrategia, no genera respeto, sino indiferencia. Piénsalo, ¿cuántas veces te has abstenido de atribuirte el mérito de tu trabajo por temor a parecer arrogante? ¿Cuántas veces has agachado la cabeza en una reunión, incluso con la mejor idea, por no querer parecer presuntuoso? ¿Cuántas veces has dejado que otro hablara por ti, esperando que tu competencia hablara por sí sola? Tu competencia no habla por sí sola. Nunca lo ha hecho. Nunca lo hará. Porque la competencia sin una historia es talento desperdiciado. Y una historia es para quienes se exponen, para quienes ocupan un lugar, para quienes entienden que la visibilidad no es vanidad, sino supervivencia. Crees que actúas con nobleza al esconderte, pero eres ingenuo, porque mientras practicas la humildad silenciosa, alguien menos competente practica una presencia estratégica. ¿Y adivina quién llegará a la cima? En el trabajo, esto sucede a diario. Reuniones donde tienes la solución, pero no la compartes. Proyectos donde hiciste el 80% del trabajo, pero dejaste que otro presentara. Conversaciones informales donde podrías haber llamado la atención, pero preferiste pasar desapercibido. Crees que esto es elegancia, pero es autosabotaje. En la familia, la cosa cambia. Eres quien resuelve los problemas, quien provee, quien mantiene la unidad. Pero a la hora de tomar decisiones, tu opinión no tiene peso, porque nunca te has posicionado como una figura de autoridad. Siempre has sido la persona humilde, la discreta, la que evita los conflictos. Y la familia, como cualquier estructura de poder, respeta a quienes se imponen, no a quienes se someten. En las relaciones, la humildad excesiva mata la atracción, porque la atracción requiere misterio y presencia, y alguien que constantemente pasa desapercibido no genera ninguna de las dos cosas, genera lástima o indiferencia, y ninguna de las dos alimenta el deseo. ¿Cómo se puede salir de la invisibilidad sin volverse arrogante? En resumen, aprende a mostrar fortaleza con sutileza,
Presencia sin arrogancia, pero también sin disculparte. Esto significa hablar cuando tengas algo que decir, reclamar el mérito cuando te corresponde, ocupar el espacio cuando está vacío. En el trabajo, esto se traduce en pequeños gestos. Enviar un correo electrónico resumiendo tu contribución al final de un proyecto. Tomar la palabra en una reunión, aunque tu idea no sea perfecta. Decir, yo hice esto, en lugar de, nosotros hicimos esto, cuando realmente lo hiciste tú mismo. No es arrogancia, es precisión. En la familia, significa dejar de esperar a ser consultado y empezar a tomar posición. No de forma agresiva, sino firme. Decir, pienso diferente, en lugar de simplemente ceder para evitar conflictos. La autoridad no se pide, se gana. Y se gana ocupando el espacio, no huyéndose de él. En las relaciones, significa dejar de justificarte constantemente, dejar de pedir permiso para existir, dejar de empequeñecerte para que la otra persona se sienta importante, porque el amor verdadero no exige que desaparezcas, exige que seas íntegro a, e íntegro a significa visible. La metáfora es clara. Un sol que brilla con demasiada intensidad ciega. Lo oculto nunca se calienta. El equilibrio reside en saber cuándo iluminar y cuándo retirarse. Pero la retirada estratégica no es invisibilidad permanente. La humildad es una virtud privada. Pero en público, en entornos competitivos, la humildad sin presencia es rendición. Y quienes se rinden sin luchar no merecen el espacio que han perdido. Merecen despertar. ¿Perdonaste? De corazón, sin resentimiento. Creías que la persona cambiaría, que su arrepentimiento era sincero, que esta vez sería diferente. Y regresó, no arrepentida, peor, porque ella aprendió algo que tú aún no comprendes. El perdón sin consecuencias no es generosidad. Es una invitación a repetir el acto. Maquiavelo fue claro al respecto. Dijo que quien se siente ofendido tiene dos opciones: vengarse por completo o no hacer nada. Un término medio es peligroso, porque el perdón tibio, el perdón negociado, el perdón que deja la puerta abierta, no genera respeto, sino desdén. Y trataste de ser evolucionado, maduro, espiritual. Escuchaste que perdonar es liberarse, y así es, pero nadie te dijo que perdonar no significa volver atrás, que perdonar no significa volver a confiar, que perdonar no significa darle otra oportunidad a alguien que ya demostró que no la merece. Piénsalo, ¿cuántas veces has perdonado a alguien que te traicionó, solo para que lo interpretara como una luz verde para seguir haciéndolo? ¿Cuántas veces le has dado una segunda oportunidad a alguien, solo para que te traicionara de nuevo? ¿Cuántas veces has intentado superar la ofensa, solo para terminar siendo menos valioso al final? Esto sucede porque has confundido el perdón con la reconciliación. El perdón es interno, es liberarte del peso. La reconciliación es externa, es volver a abrir la puerta. Y estas dos cosas no tienen por qué ir juntas. De hecho, en la mayoría de los casos, no deberían. El problema es que te han condicionado a creer que perdonar sin intentar reconciliarse es resentimiento, que cortar el contacto es frialdad, que mantener la distancia es incapacidad para superar el dolor. Pero la verdad es la opuesta. Mantener la distancia con alguien que te hirió no es un defecto de carácter, sino inteligencia emocional, porque el respeto no nace de la tolerancia infinita. El respeto nace de límites claros, y límites claros significan: puedes ofenderme una vez, incluso podrías ser perdonado, pero no volverás a ofenderme, porque no volverás a tener acceso a ello. En el trabajo, esto se manifiesta así. Perdonas a un colega que te sabotea, pero ya no colaboras con él, ya no confías en él, ya no compartes tus proyectos con él. Eres cordial, profesional, pero distante. Y esto no es malicia, sino legítima defensa. Dentro de la familia, la cosa se complica, porque allí el discurso siempre es el mismo, pero es la familia.
como si los lazos de sangre fueran una licencia para el abuso, como si uno debiera tolerar la falta de respeto constante solo por compartir el apellido. Pero no, una familia que hiere repetidamente a otros no merece cercanía, merece límites, y los límites, dentro de una familia, a menudo significan distancia, física o emocional, pero distancia. En las relaciones amorosas, un perdón mal aplicado lo destruye todo, porque cuando perdonas una traición sin distanciarte, sin consecuencias reales, le enseñas a la otra persona que tus límites son negociables, que tu dolor es pasajero, que aceptas migajas de arrepentimiento a cambio de años de lealtad. Y lo peor es que crees que estás siendo fuerte, que estás demostrando un amor maduro, pero en realidad eres una persona emocionalmente sumisa, porque el amor que no se respeta a sí mismo no es amor, sino dependencia disfrazada de virtud. ¿Cómo se puede ofrecer perdón sin mostrar debilidad? Primero, perdónate a ti mismo no a la otra persona. Perdonar es quitarte el veneno de tu propia herida, no es invitar a cenar a quien te envenenó. Segundo, corta el contacto, no por venganza, sino por instinto de supervivencia. Maquiavelo diría, es mejor ser temido que amado, si no se pueden ser ambas cosas. Aplicado a las relaciones, es mejor ser respetado desde la distancia que irrespetado de cerca. Tercero, no justifiques, no expliques, no negocies. Cuando interrumpas a alguien, hazlo en silencio, porque explicar crea una brecha, y una brecha invita a la manipulación. Quienes realmente entendieron no necesitan una explicación. Quienes no entendieron no lo entenderán ni aunque se lo muestres con un dibujo. La metáfora es precisa. El muro no grita, no lucha, no discute, solo impide la invasión. Y los muros que gritan, que justifican, que negocian, dejan de ser muros, se convierten en puertas. El verdadero perdón es frío, es silencioso, es definitivo. Perdonas para no albergar odio, pero cortas los lazos para no cargar con un peso. Y eso no te hace cruel, te hace íntegro, porque el mundo ya está lleno de gente que te lastima sin querer. No tienes por qué darles espacio a quienes te lastiman a propósito. Alguien que te ofende una vez puede que lo haya hecho sin querer. Alguien que te ofende 2 veces está actuando con premeditación. Y la estrategia se contrarresta con estrategia, no con ingenua amabilidad. Lo sientes antes de actuar. Esa opresión en el pecho, esa voz interior que pregunta, ¿y si piensan que está mal? ¿Y si me juzgan? ¿Y si pierdo a esta persona? Y entonces cedes, otra vez. Dices que sí cuando querías decir que no. Te tragas tus pensamientos, te doblegas. Y a eso le llamas flexibilidad, empatía, madurez. Pero no se parece en nada a eso. Es miedo. Miedo puro y primigenio a ser rechazado, a ser menospreciado, a ser etiquetado. Y este miedo no te protege, te aprisiona. Maquiavelo sabía que el miedo era la herramienta de control más eficaz, no el miedo que uno infunde en los demás, sino el miedo que uno siente a perder su aprobación. Porque quienes temen desagradar a los demás no gobiernan, obedecen. Y la sociedad moderna ha convertido este miedo en una epidemia. Vivimos en una época donde cualquier opinión puede silenciarte. Cualquier límite que impongas puede convertirte en villano. Cualquier no que digas puede costarte una amistad, un trabajo, una relación. Así aprendes a callar, a asentir, a sonreír cuando deberías cuestionar, a aceptar cuando deberías rechazar, y te vuelves más pequeño, más dócil, más controlable. Piensa en cuántas veces has hecho algo que no querías solo para no decepcionar a alguien. ¿Cuántas veces has fingido estar de acuerdo para evitar conflictos? ¿Cuántas veces has cargado con un peso que no te correspondía por miedo a parecer egoísta? Este es el terror a la desaprobación, la prisión invisible más eficaz de la modernidad. Y lo peor es que funciona sin barrotes, sin cadenas, sin castigo explícito.
Funciona solo con la amenaza de que, si no te portas bien, serás abandonado. Y te lo crees, porque desde pequeño te han enseñado que complacer a los demás es esencial para sobrevivir, que ser amable significa ser aceptado, que causar incomodidad significa ser problemático. Así que creciste con un estándar interno. ¿Qué pensarán los demás? Pero esa regla está rota, porque mide todo menos lo que importa, lo que piensas de ti mismo. Maquiavelo diría algo brutal, pero liberador. El respeto no proviene de la aceptación, sino de la imprevisibilidad, porque quien siempre complace, quien siempre cede, quien siempre está disponible, se vuelve predecible. Y lo predecible no se respeta, se utiliza. Todos queremos ser amados, pero el amor que exige la aniquilación personal no es amor, es un contrato de servidumbre. Y esos contratos siempre tienen letra pequeña. Puedes ser aceptado, siempre y cuando nunca seas tú mismo. En el trabajo, esto sucede cada semana. Aceptas tareas que no te corresponden por miedo a parecer poco colaborador. No cuestionas decisiones absurdas por miedo a que te tachen de problemático. Trabajas horas extras más allá de lo acordado, más allá de lo razonable, por miedo a perder tu empleo, tu ascenso, tu buena reputación. ¿Y qué se consigue con eso? Más trabajo, porque jefes y compañeros aprenden rápido. Quien teme disgustar a los demás lo aguanta todo, y quien lo aguanta todo, lo consigue todo. En la familia, el miedo a disgustar te convierte en el eterno conciliador, el que cede para mantener la paz, el que se traga las injusticias para evitar el conflicto, el que nunca dice lo que realmente piensa por miedo a decepcionar, a herir, a ser excluido del grupo. Pero la paz comprada con el silencio no es paz, es una tregua temporal, y el precio se paga a diario. Resentimiento acumulado, una voz ahogada, una presencia diluida. En las relaciones románticas, el miedo a desagradar mata la atracción, porque la atracción requiere tensión, requiere imprevisibilidad, requiere a alguien que sepa decir que no. Y cuando siempre dices que sí, cuando siempre estás disponible, cuando siempre te adaptas a lo que la otra persona quiere, dejas de ser deseable, te conviertes en una conveniencia. Y nadie quiere lo que es conveniente. Nadie valora a quien siempre cede. Nadie respeta a quien tiene miedo a perder. ¿Cómo escapamos entonces de esta prisión? Primero, cultiva el arte de decir no sin justificarlo. No, la palabra completa, la frase final. No tienes que dar explicaciones interminables. No necesitas convencer a nadie de que tu límite es legítimo. Tu límite es legítimo porque es tuyo. En el trabajo, esto significa rechazar tareas que no te corresponden. Con educación, pero con firmeza. No puedo hacerme cargo de eso ahora mismo. Punto. Sin dramas, sin culpa fingida. Simplemente claridad. En una familia significa dejar de ser el pacificador automático. Significa permitir que existan los conflictos, porque el conflicto no es el fin del amor. El conflicto sin resolver sí lo es. Y tratar de resolverlo solo, siempre, no soluciona nada, solo lo pospone. En las relaciones significa dejar de estar siempre disponible, dejar de responder de inmediato, dejar de sacrificar tus planes para adaptarte a los del otro. No como un juego, sino por respeto a uno mismo, porque quienes no respetan su propio tiempo no serán respetados en el de los demás. La metáfora es antigua. El león no ruge para complacer, sino para marcar su territorio. Y un territorio marcado no se invade, se respeta. Puede ser amado hasta allá, pero no por todos, ni siempre, ni a costa de tu propio bienestar. Porque el amor que exige tu desaparición no es amor, es colonización emocional. Quienes temen perder el amor pierden la autoridad, y sin autoridad, uno no dirige su propia vida, solo observa cómo otros la dirigen. Confías fácilmente, te abres, compartes tus estrategias, tus planes,
tus debilidades, porque crees que la honestidad crea vínculos, que la transparencia genera reciprocidad, que la sinceridad desarma. Y entonces te utilizan. Tus palabras se convierten en munición, tus confidencias en chismes, tus planes en sabotaje, y te quedas ahí, traicionado por tu propia ingenuidad, preguntándote, ¿pero yo confiaba? Sí, y ese fue el error. Maquiavelo advirtió hace siglos, la verdad es un bien peligroso en manos equivocadas. No dijo que mintiéramos, sino que calculáramos, porque revelarlo todo a todo el mundo no es una virtud, sino una vulnerabilidad estratégica. Y la vulnerabilidad estratégica, en el mundo real, es una invitación a la masacre. Te enseñaron que la sinceridad es fortaleza, que se admira a la gente auténtica, que abrir el corazón requiere valentía. Y todo eso puede ser cierto, pero solo con quienes lo merecen, solo con quienes han demostrado, con el tiempo y con constancia, que no convertirán su sinceridad en un arma. El problema es que no esperas a tener esa prueba. La abres primero, confías primero, entregas primero, y luego sufres las consecuencias. Piensa en cuántas veces has compartido un secreto y lo has visto difundirse. ¿Cuántas veces has compartido una inseguridad y alguien la ha usado para menospreciarte? ¿Cuántas veces has revelado un plan y alguien lo ha saboteado antes de que pudieras llevarlo a cabo? Esto no sucede por mala suerte, sucede porque eres predecible, y la previsibilidad es poder en manos del observador. En el mundo del poder, quienes hablan demasiado pierden margen de maniobra, porque el poder exige misterio, exige que la gente no sepa con exactitud lo que piensas, lo que sientes, lo que vas a hacer. Cuando lo saben todo, te vuelves manejable, controlable, desechable, y lo peor es que a esto le llamas autenticidad. Te enorgulleces de ser un libro abierto, pero los libros abiertos se leen, y luego se cierran, y se olvidan. En el trabajo, la transparencia excesiva es un suicidio profesional. Anuncias tu próximo paso, y alguien más se te adelanta. Compartes una dificultad, y alguien la usa para descalificarte. Revelas una ambición y alguien te bloquea antes de que la alcances. Las personas inteligentes del mundo empresarial lo saben. Escuchan mucho, hablan poco, revelan aún menos. Y cuando revelan algo, es de forma estratégica, calculada, nunca emocional, nunca espontánea, porque entienden que la información es poder. Y el poder no se regala. En las familias, la transparencia ingenua genera problemas crónicos. Compartes un logro y alguien siente envidia. Compartes un dolor y alguien lo usa para chismear. Revelas un plan y alguien lo sabotea por celos, miedo o mezquindad. La familia debería ser un refugio seguro, pero no siempre lo es. Y abrirse a alguien que ya ha demostrado no saber guardar un secreto no es lealtad, sino terquedad, o peor aún, es una adicción a la traición. En las relaciones románticas, la transparencia total destruye el misterio. Y sin misterio, no hay deseo. Lo cuentas todo, lo sientes todo, lo expones todo, y crees que eso es intimidad. Pero la intimidad requiere equilibrio, requiere una revelación gradual, requiere zonas de sombra que nunca se iluminan por completo. Cuando lo das todo de golpe, cuando no te guardas nada, dejas de ser interesante. Te conviertes en un manual de instrucciones, y los manuales son útiles pero no deseables. ¿Cómo se puede implementar la transparencia sin convertirse en esclavo de ella? Primero, habla menos de lo que sientes. Siempre puedes sentir 10 cosas, pero decir 3 no es fingir. Es una estrategia de supervivencia, porque el mundo no necesita saber todo lo que pasa por tu cabeza, y la mayoría de las veces no mereces saberlo. En el trabajo, esto significa compartir resultados, no procesos, mostrar entregables, no incertidumbres, decir, va por buen camino, en lugar de, me estoy devanando los sesos y no sé si funcionará.
La confianza se construye con competencia demostrada, no con debilidad expuesta. En el seno familiar, significa elegir con quién te sinceras de verdad, no porque los demás sean malos, sino porque no todos tienen la madurez emocional necesaria para afrontar tus verdades. Y forzar la intimidad donde no hay capacidad para recibirla es un desperdicio de energía. En las relaciones, significa ir poco a poco, revelar la verdad gradualmente, no ocultar nada, pero tampoco soltarlo todo de golpe, porque la revelación es un proceso, no un evento, y los procesos lentos crean vínculos. Los eventos rápidos generan saturación. Segundo, revela menos de lo que sabes. Maquiavelo era un maestro en esto. Lo observaba todo, lo sabía todo, pero hablaba poco, porque quien exhibe todo su conocimiento pierde su ventaja informativa, y la ventaja informativa es lo que distingue a quienes mandan de quienes obedecen. Cuando alguien te pregunta algo comprometedor, no tienes que mentir, pero tampoco tienes que contar toda la verdad. Puedes ser vago, puedes ser evasivo, puedes ser cortésmente vago, y eso no es deshonestidad, es protección. Tercero, observa más de lo que los demás creen. Habla menos y muestra menos, pero escucha más, percibe más. Acumula información mientras otros la desperdician. Y la información que se acumula, se almacena y se utiliza en el momento oportuno, vale más que 1000 expresiones espontáneas. La metáfora es clara. El espejo que todo lo refleja inevitablemente se rompe, porque no fue hecho para romperse, sino para reflejar imágenes. Y tú no eres un espejo, eres una fortaleza. Y las fortalezas tienen muros, no porque sean hostiles, sino porque saben que la protección es necesaria. La sinceridad sin filtros no es autenticidad, es una ingenuidad peligrosa. Y la ingenuidad peligrosa, en el mundo real, tiene un precio muy alto, un precio que pagas solo, mientras la persona que te utilizó sigue adelante. Habla menos, muestra menos, observa más, y verás cómo cambia la dinámica de poder cuando dejas de revelar todas tus cartas antes incluso de que empiece la partida. Amas profundamente, incondicionalmente, das sin medir, te preocupas sin esperar nada a cambio, te entregas hasta no quedarte nada, y a eso le llamas amor verdadero, pero no es amor, es aniquilación, porque en algún momento dejaste de existir como persona y empezaste a existir como una función. Te convertiste en quien resuelve problemas, quien apoya, quien mantiene todo en orden, quien cede. Y cuando te miras al espejo, ya no reconoces a quién estás ahí, porque te perdiste en el proceso de amar a la otra persona. Maquiavelo nunca habló directamente del amor romántico, pero sí del poder, y el poder, en cualquier relación, requiere equilibrio. Dijo que es peligroso ser amado sin ser temido. Trasladando esto a las relaciones, es peligroso ser amado sin ser respetado, porque el amor sin respeto se convierte en dependencia, y la dependencia no sostiene nada, solo consume. Te enseñaron que el amor es sacrificio, que cuanto más renuncias, más amas, que el verdadero amor es aquel que no escatima esfuerzos, que no calcula costos, que no impone límites. Y suena hermoso, pero es una mentira peligrosa, porque el amor que exige que desaparezcas no es amor, es vampirismo emocional, y te has convertido en un donante voluntario. Piensa en cuántas veces has priorizado las necesidades de otra persona sobre las tuyas, cuántas veces has dejado de hacer algo importante para ti porque alguien más lo necesitaba, cuántas veces has reprimido frustraciones, sofocado deseos, silenciado anhelos, todo en nombre de un amor que, en la práctica, solo funciona si te empequeñeces. Esto sucede en el matrimonio, en las citas, en las amistades, en las relaciones con los hijos adultos, en cualquier vínculo donde se confunde el cariño con el autosacrificio, donde se cree que darlo todo es prueba de amor, cuando en realidad solo demuestra que no se sabe protegerse.
Y lo peor es que quien recibe este amor distorsionado rara vez expresa gratitud, porque no te ve como un igual, te ve como un recurso, como un apoyo, como una estructura, y las estructuras no se desean, se usan hasta que se rompen. Schopenhauer diría que el altruismo incontrolado es la versión emocional de la servidumbre voluntaria. No fuiste obligado, lo elegiste, pero lo elegiste basándote en una creencia falsa, que el amor es entrega total, y la entrega total, sin reciprocidad, sin límites, sin respeto por uno mismo, no es una virtud, sino una patología. En una relación romántica, esto mata la atracción, porque la atracción requiere polaridad, requiere tensión, requiere que dos personas completas se encuentren, no que una persona se disuelva para que la otra pueda crecer. Cuando te conviertes en todo para el otro, dejas de ser alguien, te conviertes en una extensión, y nadie quiere una extensión de sí mismo. Lo que desean es lo diferente, la plenitud, la autonomía. Te preocupas demasiado, perdonas demasiado, comprendes demasiado, justificas demasiado, y crees que eso es amor maduro. Pero es un amor enfermizo, porque no hay reciprocidad, solo hay consumo. Tú das, el otro recibe, y el ciclo se repite hasta que quedas agotado. En la familia, esto se manifiesta en hijos adultos que no se independizan porque nunca les enseñaste a valerse por sí mismos. En padres que te manipulan porque nunca supiste decir que no. En hermanos que se aprovechan de ti porque siempre fuiste tú quien resolvía los problemas. Y aceptas todo esto porque confundiste el amor con la disponibilidad incondicional. Pero el amor verdadero requiere límites, porque los límites protegen, y lo que no está protegido no perdura. En el trabajo, esto sucede cuando tratas a tus compañeros como si fueran de la familia, y olvidas que es un entorno de intereses compartidos. Exiges, enseñas, te haces cargo de todo. Y cuando necesitas algo a cambio, nadie te lo devuelve, porque te has posicionado como alguien que siempre da, y a quienes siempre dan, no se les respeta, son convenientes. Entonces, ¿cómo se puede amar sin perderse a uno mismo? Primero, establece límites claros, qué pertenece a la otra persona, qué te pertenece a ti y qué es sagrado. Lo sagrado es aquello que no se negocia, tu tiempo a solas, tus prioridades, tus sueños. Esto no es egoísmo, es autoconservación. Y la autoconservación es condición para un amor duradero. En una relación, esto significa decir, te quiero, pero eso no significa que me renuncie a mí mismo a. Significa tener tus propios planes, tus propios amigos, tus propios momentos, y no sentirte culpable por ello. Porque una relación sana no se trata de fusión, sino del encuentro de individuos completos. En una familia significa dejar de ser el salvador automático. Significa permitir que las personas afronten las consecuencias de sus propias decisiones, porque el amor que salva siempre infantiliza, y los niños infantilizados se convierten en adultos incapaces, y los padres manipuladores siguen manipulando mientras se lo permitas. En el ámbito laboral, esto significa separar el afecto de la función. Puedes apreciar a alguien sin asumir responsabilidades sobre esa persona. Puedes ser amable y aún así decir, eso no es asunto mío, porque el entorno profesional no se basa en la caridad, sino en el intercambio. Y el intercambio requiere equilibrio. Segundo, aprende a retirar el afecto estratégicamente, no como castigo, sino como señal. Cuando alguien te falte al respeto, no discutas, aléjate. En silencio, con frialdad, y deja que la ausencia enseñe lo que las palabras no pudieron. Maquiavelo decía que el miedo es más duradero que el amor. No abogaba por la crueldad, describía la realidad. La gente respeta a quienes saben retirarse, porque la posibilidad de una pérdida genera preocupación, y la preocupación genera respeto. Tercero, ámate con la misma intensidad con la que amas a los demás. Esto no es narcisismo,
sino equilibrio, porque no puedes dar lo que no tienes. Y si estás vacío, agotado, anulado, no tienes amor para dar, solo tienes necesidad disfrazada de generosidad. La metáfora es antigua y acertada. Un fuego que se aviva consume su propio combustible. Tú eres el combustible. Y si te consumes hasta los huesos para calentar a otra persona, lo que queda es ceniza. Y la ceniza no calienta a nadie. El verdadero amor exige jerarquía. Primero tú, luego la otra persona. No porque la otra persona no importe, sino porque si desapareces, no hay amor. Solo hay dependencia de un lado y vacío del otro. El vacío no es algo para amar. El vacío es algo para usar, hasta que se acabe. Respira, mira en tu interior y pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que te priorizaste? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste no sin sentirte culpable? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste plena, no solo funcional? Si la respuesta se demora, ya sabes lo que tienes que hacer. No se trata de abandonar a quien amas, sino de recuperar tu propia identidad. Esperas otro día, otra semana, otro año. Esperas a que la persona cambie, a que el manipulador se arrepienta, a que el desagradecido reconozca sus actos, a que el abusador despierte a un sentimiento de conciencia. Y mientras esperas, la vida pasa, las oportunidades pasan, tú pasas. Y lo único que no cambia es precisamente aquello que te empeñas en creer que cambiará. Esta es la trampa suprema de la bondad ingenua, la esperanza desmedida, esa que te mantiene atrapado en situaciones sin futuro, con personas tóxicas y en ciclos que deberían haber terminado hace mucho tiempo. Maquiavelo observó algo brutal sobre la naturaleza humana. Las personas no cambian por discernimiento moral, sino por necesidad estratégica. Cuando perderte resulta más caro que conservarte, cuando las consecuencias se vuelven insoportables, cuando no hay otra opción. Pero mientras estés ahí, disponible, esperanzado y comprensivo, no hay necesidad de cambiar, porque ya has dado a entender que lo tolerarás, que esperarás, que creerás, y ese es el permiso que la otra persona necesitaba para seguir exactamente igual. La esperanza, cuando se usa mal, es el último recurso del manipulador emocional. No, necesita atarte con cadenas, te ata con promesas. Voy a cambiar, esta vez será diferente, dame otra oportunidad. Y te lo crees, porque quieres creerlo, porque la alternativa es aceptar que perdiste el tiempo, que te utilizaron, que te engañaron, y aceptarlo duele. Por eso prefieres esperar, porque esperar pospone el dolor, pero no lo elimina, solo lo acumula. Piensa en cuántas veces has escuchado las mismas excusas, cuántas veces has visto las mismas promesas rotas, cuántas veces has dado una última oportunidad y se ha convertido en una más de una lista interminable. Esto sucede en las relaciones amorosas. Esperas que la pareja que te engaña deje de hacerlo, que quien te menosprecia deje de hacerlo, que quien te ignora se dé cuenta de tu presencia, pero no te ven, porque no necesitan verte. Ya estás ahí, esperando. Sucede en las familias. Esperas a que ese pariente manipulador madure, a que ese padre ausente aparezca, a que esa madre crítica reconozca su propio valor. Y organizas toda tu vida en torno a esa espera, pero la espera se convierte en años, y los años en décadas, y te das cuenta, demasiado tarde, de que esperaste algo que nunca llegaría. Sucede en el trabajo. Esperas que tu esfuerzo sea reconocido, que tu lealtad sea recompensada, que tu competencia hable por sí sola. Pero mientras esperas, otros que no esperan, que exigen, que se imponen, ascienden. Y tú te quedas en el mismo sitio, esperando. Nietzsche diría que la esperanza es el peor de los males, porque prolonga el sufrimiento. Y tenía razón, porque la esperanza te paraliza, te impide actuar, te convence de que basta con esperar un poco más.
de que basta con tener más paciencia, de que basta con creer con más fuerza, pero no es suficiente, nunca lo fue, porque quienes esperan no deciden, y quienes no deciden, obedecen. Obedecen a las circunstancias, obedecen promesas vacías, obedecen su propia ilusión de que el tiempo resuelve lo que solo la acción podría resolver. ¿Cómo podemos salir de esta trampa? Primero, cambia la esperanza por la estrategia. Deja de esperar a que las cosas cambien y empieza a cambiarlas. Esto significa tomar decisiones basadas en la realidad, no en cómo te gustaría que fueran. Significa observar el patrón, no la excepción. Significa aceptar que si nada ha cambiado en 5 años, no cambiará en los próximos 5. En una relación amorosa, esto significa fijar un plazo interno, no un ultimátum público, sino un límite privado. Si esto no cambia para tal fecha, me voy, y cumplirlo, porque los ultimátums sin acción son solo bravuconadas, y las bravuconadas destruyen la credibilidad, la tuya, no la de la otra persona. En la familia significa dejar de esperar un reconocimiento que nunca llegó. Significa dejar de organizar la vida en torno a una aprobación que nunca llegó. No se trata de abandonarlos, sino de renunciar a la fantasía de quienes podrían ser y aceptar quienes realmente son, y actuar en consecuencia. En el trabajo, significa dejar de esperar el ascenso que nunca llega, el aumento que nunca se produce, el reconocimiento que nunca se materializa, y buscar activamente alternativas, porque la lealtad sin reciprocidad no es lealtad, es estancamiento voluntario. Segundo, fíjate en las intenciones, no en las palabras. La gente miente fácilmente, pero los hechos no mienten. Si alguien dice que va a cambiar pero no lo hace, la verdadera intención reside en la acción, no en la promesa. Si alguien dice que te valora pero te trata como si fueras desechable, la verdad reside en el trato, no en las palabras. Maquiavelo era un maestro en la lectura de intenciones. Ignoraba lo que la gente decía y observaba lo que hacía. Y tú deberías hacer lo mismo, porque las buenas intenciones declaradas son fáciles de erradicar. Las acciones coherentes son escasas, y solo las acciones excepcionales merecen tu atención. Tercero, cultiva la capacidad de renunciar. Sí, renunciar, porque renunciar a lo que no funciona no es un fracaso, sino una muestra de madurez. Es reconocer que no todo lo que comienza tiene que terminar bien, que no todas las relaciones merecen ser salvadas, que no toda inversión emocional vale la pena. Y eso no te hace cínico, te hace realista, porque la vida es demasiado corta para desperdiciarla, esperando a que las piedras se conviertan en pan. La metáfora es náutica y definitiva. El barco que espera el viento perfecto se pudre en el puerto, porque el viento perfecto no existe. Existe un viento suficientemente bueno, y los capitanes que saben navegar no esperan las condiciones ideales, zarpan con lo que tienen y ajustan su rumbo sobre la marcha. No necesitas tener certeza absoluta para actuar. Necesitas el valor de aceptar que esperar no es una virtud, es miedo disfrazado de paciencia. Deja de esperar a que el mundo cambie por ti. Deja de esperar a que la gente despierte. Deja de esperar el momento oportuno, las condiciones perfectas, la señal divina. La señal es esta: sigues vivo. Todavía puedes elegir. Todavía puedes irte. Todavía puedes actuar. Y si no actúas ahora, ¿cuándo actuarás? ¿Cuando el dolor sea insoportable? ¿Cuando ya no tengas nada que perder? Cuando mires atrás y te des cuenta de que desperdiciaste años esperando algo que siempre estuvo en tus manos. Quienes esperan, obedecen. Quienes deciden, gobiernan. Y gobernar la propia vida no es un lujo. Es una responsabilidad, tuya y de nadie más. Respira hondo. Mira lo que estás esperando y pregúntate, ¿merece la pena sacrificar mi vida por esto?
porque eso es lo que estás pagando. Con cada día de espera, pagas con pedazos de tu existencia, y llegará un punto en que no quedará nada por lo que vivir, solo el recuerdo de lo que esperaste, y nunca sucedió. 7 situaciones, 7 trampas, 7 lugares donde tu amabilidad dejó de ser una virtud y se convirtió en una debilidad explotada. Viste cómo tu empatía se convertía en una correa, tu humildad en invisibilidad, tu perdón confundido con permiso para seguir abusando, tu miedo a desagradar a los demás, aprisionándote en una servidumbre voluntaria, tu transparencia alimentando a tus enemigos, tu amor asfixiando tu esencia y tu esperanza cegándote ante la cruda realidad. Y ahora tienes una opción. Puedes volver atrás, puedes fingir que no leíste esto, puedes seguir creyendo que la bondad pura, sin estrategia, sin límites, sin conciencia, te protegerá. Puedes seguir permitiéndote ser explotado y llamándolo generosidad. Puedes seguir negándote a ti mismo y llamándolo amor. O puedes despertarte. Despertar no significa volverse cruel, no significa abandonar la bondad, significa protegerla, porque la bondad sin estrategia es como una oveja en un campo de lobos, y los lobos no respetan las intenciones, respetan la fuerza. Maquiavelo no era cínico, sino realista. No odiaba la bondad, simplemente comprendía que la bondad por sí sola no gobierna, no protege, no construye nada duradero, porque el mundo no funciona según las intenciones, sino según las posiciones, y quienes no saben posicionarse, obedecen. Marco Aurelio, en el otro extremo del espectro filosófico, diría algo complementario. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza. La fuerza no reside en controlar a los demás, sino en controlar tus reacciones, tus límites, tu territorio emocional. Y el territorio se defiende, no con armas, con claridad, con distancia estratégica, con la capacidad de decir no sin dar explicaciones, con el valor de retirarse sin previo aviso, con la frialdad para observar patrones y actuar en consecuencia, no según lo que uno quisiera que fuera cierto. Schopenhauer diría que la mayoría de la gente vive en una ilusión y que despertar es doloroso, porque la ilusión consuela, la verdad confronta, pero entre la comodidad y la verdad, elige la verdad, porque la comodidad te mantiene en la misma posición, la verdad te libera, y la verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en no estar controlado por lo que otros quieren de uno. Has pasado 25 minutos aquí, 25 minutos escuchando cosas que la mayoría prefiere ignorar, porque es más fácil creer que el mundo es justo, que la bondad basta, que la gente buena tiene un buen destino. Pero sabes que no es así. Tú lo has vivido. Has sido la persona amable a la que ignoraron, la persona empática a la que utilizaron, la persona que perdonaba a la que faltaron al respeto, la persona humilde a la que ignoraron, la persona transparente a la que traicionaron, la persona cariñosa a la que silenciaron, la persona llena de esperanza a la que engañaron. Y cada vez que sucedía, te preguntabas, ¿por qué a mí? La respuesta es sencilla, porque lo permitiste, no porque quisieras, sino porque no sabías que podías detenerlo, porque nadie te enseñó que la bondad requiere protección, que la empatía requiere calibración, que el amor requiere jerarquía, que la transparencia requiere filtros, que la esperanza requiere realismo. Ahora ya lo sabes, y el conocimiento lo cambia todo, porque la ignorancia es una excusa, pero el conocimiento es responsabilidad, y de ahora en adelante, si sigues siendo explotado, no será por inocencia, sino por elección, y las elecciones tienen consecuencias, así que elige sabiamente, elige ser bueno, pero no predecible, elige ser empático, pero no dejarse pisotear, elige perdonar, pero no volver, elige amar, pero no desaparecer, elige confiar, pero no demasiado pronto, elige esperar,
pero con un plazo. Elige ser humilde, pero no invisible. Elige ser humano, pero un humano estratégico, un humano consciente, un humano que comprende que la bondad desprotegida es bondad destruida. Maquiavelo concluyó: el príncipe con una llamada a la acción. No escribió para entretener, sino para capacitar, para dar herramientas, para que quien lo leyera pudiera sobrevivir en un mundo de depredadores. Este vídeo cumple la misma función. No es entretenimiento, es equipo, herramientas para la supervivencia psicológica, mapas del poder personal, leyes de la defensa emocional. Úsalo porque el mundo no se va a volver más amable. La gente no va a dejar de manipular. Los depredadores no van a desaparecer. Y si te quedas desarmado, pensando que la amabilidad basta, seguirás siendo un blanco fácil. Y finalmente se alcanzan los objetivos. Así que no te conviertas en un objetivo. Conviértete en territorio. Territorio con fronteras claras, con señales visibles, con consecuencias reales para quienes lo invadan. No necesitas caerle bien a todo el mundo. Necesitas que te respeten las personas adecuadas. Y el respeto no se pide, se gana. Con presencia, con silencio estratégico, con retirada calculada, con la capacidad de ser impredecible cuando todos esperan que cedas. Respirar. Mira tu vida. Identifica dónde estás siendo explotado. Bueno, mañana no. Cuando duela más, no. Ahora. Porque cada día que pospones es un día que pagas. Con pedazos de ti mismo. Con respeto perdido. Con autoridad disminuida. Y no tienes días infinitos. Nadie los tiene. Así pues, usen lo que queda con sabiduría, estratégicamente, con la brutal claridad de quien sabe que la bondad sin poder es servidumbre, y que la servidumbre, por voluntaria que sea, sigue siendo prisión. Dítelo solo para ti mismo, en voz baja, o simplemente en tu mente, pero dilo con convicción. Me desperté, y quien se despierta no vuelve a dormirse. No después de eso, no, después de ver cómo funciona realmente el juego. Ahora juegas de otra manera, o ya no juegas, pero nunca, nunca más, como parte de otra persona.